Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y estaremos ya terminando este capítulo en particular, desde el versículo 19 y hasta el 23. Vamos a acabar de leer este pasaje. Sígueme por favor ahí con tu vista. Dice así la escritura. Nehemías capítulo 4, 19 en adelante dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Wow. Mis hermanos, el enemigo no duerme. El enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? La pregunta es: ¿nosotros estaremos despiertos o dormidos? Esta tarde yo quiero que pensemos y analicemos que Dios nos llama, hermano, a estar despiertos, ¿sí? Esto no significa que no vas a descansar tus horas que necesita tu cuerpo, sí. Aquí vamos a ver de qué se trata esto de estar despiertos. Hace algunas semanas lo vieron, de hecho justamente hace 15 días, ¿verdad?, que estuvo acá el hermano Ray, les compartió, ¿verdad?, de vestirnos, de levantarnos. Eso es estar despiertos. La obra que Dios tiene, hermano, para ti, para mí, como iglesia, es grande. El enemigo al que tú y yo enfrentamos cada día es grande también. Pero más importante, nuestro Señor Jesucristo es más grande. Gloria a Dios, ¿sí? Así que, mi hermano, ¿qué tan preparados estamos ya para esta lucha que enfrentamos cada día? Les decía a mis hermanos, creo que les decía, no sé si eran 12 o 14 maneras que hemos estado analizando juntos cómo enfrentar el enemigo, cómo enfrentar oposición, mi hermano. Ya llevamos mucho camino recorrido. Algo que debemos también tener bien claro, hermano, es que Cristo viene pronto, ¿sí? Y Jesús viene por una iglesia preparada, una iglesia que está ocupada en el trabajo que Él le dejó hacer. Una iglesia que cuando Él venga, hermano, Él espera que estemos ocupados, dando fruto que permanezca, ¿sí? Así que, ¿qué tan preparados estamos tú y yo para ese día, hermano? Nos encontramos trabajando en la obra que Él nos encomendó, dando fruto para su gloria. Conforme hemos estudiado esto, hermano, hemos aprendido que se trata de que tú y yo conozcamos al Dios que servimos, al Dios que adoramos, ¿sí? Esto es súper importante. Me distrae mucho eso, hermanos. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en que tú y yo conozcamos a Dios, mis hermanos, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios Padre envió. Esa es la vida eterna. La palabra de Dios dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, ¿sí? Esto habla de estar despiertos, ¿sí? Así que yo te invito que en esta tarde dispongamos nuestro corazón, ¿te parece?, a conocer más a nuestro Señor a través de su palabra. Una manera en como tú y yo conocemos a Dios es a través de su palabra, ¿sí? Y eso vamos a hacer hoy, meditar la palabra, hermano, para conocer más a nuestro Señor, para que el día que venga nuestro Señor Jesucristo nos halle listos, dispuestos, dando fruto, trabajando. Amén.
¿Le parece si oramos ahí donde está? Cierre sus ojitos y oremos, mis hermanos. Padre eterno, te amamos y deseamos conocerte más y más. Gracias, Dios, por esta bendita y preciosa oportunidad de ser parte en la obra misionera. Algo, Señor, que desde el principio tú pediste y ordenaste a tus discípulos. Queremos ser fieles en esta tarea. Y sabemos que en el camino habrá oposición. Ayúdanos, Dios, a permanecer firmes, fieles hasta el final. Y que cuando Jesucristo vengas, nos halles como esa esposa lista para la boda, ataviada, con su lámpara encendida. Nos encuentres como esos obreros ocupados en su trabajo que tú encomendaste. Esos siervos que tú les diste talentos y los han trabajado y han producido más. Queremos ser este tipo de siervos delante de ti, oh Dios. Hoy pedimos, Espíritu Santo, guíanos en esto. Y a ti toda la gloria, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero empezar con algo. Y es que una cosa más que tú y yo tenemos que considerar para que estemos listos para enfrentar la oposición es que debemos estar atentos al sonido de la trompeta. En el versículo que tú y yo meditamos, 19 y 20, estos dos versículos, dice que Nehemías le dijo a los nobles, oficiales y al resto del pueblo, dice, miren, la obra es grande y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de los otros. Y dice, en el lugar que estén, cuando escuchen la trompeta, reúnanse con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Primeramente, ¿qué encontramos en este texto? Y es que lo hemos dicho un montón de veces, pero aquí lo repite. El trabajo es de todos, ¿sí? El trabajo de la construcción, mis hermanos, el trabajo o la lucha que enfrentamos la llevamos juntos, ¿sí? No luches solo, hermano. Eres parte de un cuerpo, ¿sí? Sé parte del cuerpo, comparte tus luchas y sepa usted que hay un hermano o hermana que estará orando por usted, ¿sí? Mire, dice ahí, Nehemías le dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, todos, ¿sí? Todo el pueblo estaba enterado de esto. La Biblia nos dice, mis hermanos, que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12:15, ¿sí? Y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Partimos de este principio, somos un cuerpo, somos una familia. La Biblia usa este tipo de figuras, familia, cuerpo, para indicar pueblo también, de que somos uno, hermano, ¿sí? Y si aún, hermano, tú y yo estamos vivos, algo tenemos que hacer en ese cuerpo, ¿sí? Y más vale que estemos atentos, ¿verdad? Como estamos leyendo ahorita, atentos, preparados para cuando la trompeta suene, ¿sí? Hoy hace unos minutos hubo un sonido de trompeta que sonó, un llamado a orar. Gracias por atender. Amén. Mire, Nehemías le dice a su gente, miren, la obra es grande, la obra es extensa, ¿sí? Nehemías, mis hermanos, reconoce que la obra es grande, que el pueblo es poco, ¿verdad? El pueblo ha sido diezmado, hermano, por la oposición, por, en este caso, el imperio babilónico persa, ¿verdad? Que estuvo oprimiendo y conquistó en algún momento el imperio babilonio, llevó gente a Babilonia. Ahora han regresado muchos, pero aún el pueblo es poco. Y comparado a la gloria de antes, cuando estaba David, cuando estaba Salomón, nada que ver, ¿sí? Entonces, Nehemías reconoce y les dice, miren, la obra es grande, es extensa, ¿sí? Yo quiero que pensemos en dos cosas aquí, hermano. La obra en Guadalajara es grande, hermano, es extensa, ¿sí? En la historia de Nehemías, cuando hemos meditado, Nehemías, un hombre que ha buscado a Dios, que ha orado, se ha preparado, él sabe que el trabajo es mucho. Y por lo tanto, ¿te acuerdas? Vimos que él organizó a la gente y también les dio armas, les dio palabra de ánimo, ¿sí? Entonces, hermano, el trabajo que tú y yo es grande,
¿sí? Si tú y yo meditamos y pensamos, mira, hay un pasaje que me gusta citar y es promesa de Dios, la hemos creído, creemos que esto sucederá. Éxodo 34:10, la obra que Dios nos encomienda es una obra grande, ¿sí? Dice así la Escritura, mire, y le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Escucha esto, lo que dice Dios: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio de cuál estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo creo que nuestro Dios es así, hermano. No sé tú, pero yo creo en un Dios así, que hace cosas tremendas, ¿sí? Que hace cosas grandes, mis hermanos. En la mañana tomamos tiempo para adorar a Dios por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su omnipotencia también, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios por su creación, que Él es un Dios creador, ¿sí? Que da vida. Mi hermano, ese es el tipo de Dios al cual tú y yo servimos y adoramos. Y que debemos cada día esforzarnos por conocerle más, ¿sí? Y que sepamos que lo que Él nos pide hagamos es algo grande, no porque nosotros seamos grandes, porque nosotros somos capaces, no, es porque Él es grande y Él nos hace capaces, ¿sí? En Él sí podemos, mis hermanos. Así que esto de orar por las naciones, yo sé que es un compromiso fuerte, pero en el nombre del Señor Jesús sí podemos, mis hermanos, ¿sí? Ánimo, seamos parte. Basta con pensar en la grandeza y soberanía de Dios. Sí, que tú y yo podemos pensar, mire, cómo Dios hizo un mundo tan grande, tan extenso, ¿sí? Y resulta ser que Dios es más grande que eso, ¿sí? Que eso y el enemigo que quiere acechar. La obra es grande y extensa, mis hermanos. Por eso es importante que tú y yo estemos bien atentos, como dice el texto y nuestro tema, atentos al sonido de la trompeta. Mira, piensa en esto. Quiero que veas esa imagen. Como les digo, si se sienta muy atrás no alcanza a ver esto. Mira, aquí hay lugares adelante, pero le voy a platicar de qué se trata esto. Esa imagen que usted ve en la pantalla, hay muchas casitas ahí. Esa imagen Gaby la recuerda, ¿verdad? Gaby me ayudó hace algunos años a hacer esto. Ocupa cierta actualización porque algunos de ustedes no aparecen en el mapa, pero cada casita es una familia de Centro de Fe Angulo, ¿sí? Al centro ahí casi, bueno, en la parte de arriba está Guadalajara, ¿sí? Todas las que están ahí en color lila son que están en la zona metropolitana, bueno, más bien en Guadalajara, tal cual, el municipio de Guadalajara. Las que están en rojo son los que estamos en Zapopan. Los que están en verde en la parte sur son los que están en Tlajomulco. Los que están ahí en la parte cafecita son los que están en El Salto. ¿Quién está en El Salto? ¿No la conocen a mi hermana, la que está en El Salto? Hermana Margarita, ¿verdad? Su familia ahí está, ¿verdad? En Tonalá tenemos ahorita 2 casitas, faltan algunas otras, ¿verdad? Que hay que actualizar. Y bueno, si se fija, son ¿cuántos municipios? Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, los moraditos, El Salto, Tonalá, 6 municipios en la zona metropolitana. Y aquí en Guadalajara todos estamos de alguna manera representados. Mis hermanos, la obra es grande. Un municipio o una zona que ha crecido demasiado en los últimos años. Ahora que fui acá con los hermanos en Steinbach, tuve que ponerme a leer un poquito de la población de Guadalajara y algunos detalles, porque me preguntaban, hermano, ¿y cómo es tu ciudad? ¿Qué tan grande es tu ciudad? Bueno, ya les podía decir, ¿verdad? La ciudad de Guadalajara tiene poco más de 5.200.000 habitantes, poco más de eso. La zona metropolitana, ¿sí? Todos esos municipios. Mis hermanos, tenemos muchísimo trabajo. La obra es grande y extensa. Amén. ¿Sí?
Y estamos, si usted observa, estamos apartados, como dice el texto, ¿sí? Estamos distantes los unos de los otros. Por ejemplo, ahí, familia González, Tlajomulco y Zúñiga en el centro, ¿verdad? Tan lejos. ¿Cuánto hicieron hoy, hermanos, para llegar? 2 horas para llegar. Estamos lejos, ¿sí? 2 horas para llegar. Y bueno, varios, por ejemplo, los de Tonalá han sido muy bendecidos con el tren. Ya llegan más pronto, ¿verdad? Y gloria a Dios, Tlajomulco, creo que pronto ya va a estar el tren. Pero mi hermano, la obra es grande, es extensa nuestra... qué hermoso, hay una oportunidad tremenda, hermano. Gloria a Dios, hay muchas iglesias en Guadalajara, pero aún somos pocos y estamos dispersos. Por eso, hermano, yo te invito, estemos atentos al sonido de la trompeta, ¿sí? Y quiero que pensemos esto, ¿cómo es esto de estar atentos? Mire, el sonido de la trompeta en la Biblia puede tener diversos significados, pero en esencia había 2 cosas principales. ¿Para qué era el sonido de la trompeta? Yo tengo 2 textos que voy a verlos rápido, Levítico 25, 9. El sonido de trompeta, primeramente, vamos a ver ahí, dice la Escritura, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. El sonido de trompeta en la Biblia, hermano, en particular aquí vemos, era un llamado a una celebración, ¿sí? A un evento. En este caso era el año del jubileo, el día de expiación. Entonces había un sonido que se emitía y el pueblo reconocía el sonido y pronto estaba ahí, ¿sí? Ese es el primer uso de la trompeta en la Biblia que podemos meditar en esta tarde. Y otro más, en Números capítulo 10, verso 5, el sonido de trompeta también servía para otra cosa. Mira, dice ahí, verso 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. La segunda cosa, o el uso de las trompetas, era para un llamado a la guerra, ¿sí? Era una manera de organizar al pueblo. Si usted y yo vemos en la Biblia también, en Apocalipsis capítulo 11, a ver si lo tengo ahí, ¿sí? 11:15 nos habla de la 7ª trompeta, ¿sí? Y estas trompetas, son 7 las que estarán sonando, hermano, anuncian juicios de Dios sobre la humanidad en el final de los tiempos. Entonces también encontramos trompetas al final de los tiempos que anuncian eventos que ocurrirán, hermano. Algunos han dicho y afirman que esta última trompeta de Apocalipsis 11:15 es las mismas que Pablo mencionó, ¿sí? Yo quiero que la leamos, 1 Corintios rápidamente, 1 Corintios 15:52. Algunos consideran estas trompetas como parte o más bien la que Juan anunció en Apocalipsis. Dice 15:52 de 1 Corintios, dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Algunos creen que esta trompeta es la misma que habló Juan, algunos piensan diferente, es un misterio esto también. Pero de que va a sonar, hermano, y tú y yo tenemos que estar listos cuando suene la trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice ahí la Escritura? Porque el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las trompetas en la Biblia también nos habla de estar atentos, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué de nosotros con esto, hermano? Yo quiero que pensemos 2 cosas, basado en esto que vemos en la Biblia sobre las trompetas. Tú y yo debemos estar listos para el llamado a la batalla, hermano. ¿Cómo es que estamos listos para un llamado a la batalla? Hoy lo hemos aprendido, hermano, lo hemos estudiado. Nuestra lucha no es contra, dice la Escritura, ¿verdad? Contra carne ni sangre, ¿sí? Nuestra lucha hoy es espiritual. Entonces, ¿cómo tú
tú y yo atendemos al sonido de la trompeta, a los llamados a la batalla? Sencillo, cuando hay un llamado a orar, ahí estamos, ¿sí? Cuando hay un llamado a ayunar, ahí estamos, ¿sí? Llenándonos de la palabra, ¿sí? Cuando hay llamado a una reunión de oración especial, ahí prontos estamos, dispuestos para ser uno con el cuerpo y unirnos para la batalla. Mire, hermano, como iglesia, aquí en el Centro de Fe Angulo, tenemos reuniones de oración. ¿Sí sabían? ¿Sí? Si no, los invito, ¿sí? Los viernes tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde. Aquí lo espero, ¿sí? Este viernes pasado tuvimos velada de oración, un tiempo muy lindo, especial, orando, intercediendo, atendiendo al llamado de oración, ¿sí? Por eso me gustó mucho esto, hermano. La trompeta está sonando ya. Hay llamados continuos a la oración, mi hermano. Los miércoles a las 5 de la mañana hay llamado a oración. Con la ayuda y el favor de Dios pronto estaremos también teniendo un nuevo tiempo de ayuno diario a las 5 de la mañana orando. ¿Cómo ve? Si podemos, lo hicimos este año a principios, ¿sí? Lo vamos a hacer otra vez en el 2026 si el Señor nos concede, ¿sí? Y hermano, hay que estar atentos, ¿sí? Otra vez, la lucha que tú y yo enfrentamos no la enfrentamos solos, o no debemos de enfrentarla solos, ¿sí? A veces lo estamos haciendo solo y por eso nos va como nos va, hermano. Nos necesitamos unos a los otros. Por eso aquí Nehemías le decía a la gente, miren, estén atentos al sonido de la trompeta para cuando el enemigo venga, todos prontos a ayudar. Había unos muy lejos que dirían, a mí no me afecta. Les llegó a los de la puerta de los caballos, pues que ellos vayan, ¿sí? Que ellos se defiendan. A veces estamos así, hermanos, ¿sí? Que los de Zapopan peleen solos, ¿sí? ¿Por qué no vienen al culto? Hermanos, que todos pronto estemos ahí para orar. Yo doy gracias a Dios. Mira, ayer teníamos una petición, ¿verdad?, de la esposa de nuestro hermano José. Se puso malita, Diana, y me avisaron y pronto, hermanos, oremos, ¿sí? Gracias por ser parte. Me compartió el hermano que ya está en casita, siga orando por ella, el Señor le fortalezca. Pero hermano, que seamos ese ejército que al sonar la trompeta, un llamado de oración, todos prontos, ¿sí? Estaremos reforzando, queremos reforzar el ministerio de oración en cadena. Se necesita, hermano, que estemos todos ahí involucrados, ¿sí? Así que prepárese y cuando suene la trompeta de invitación, pronto, yo me anoto, ¿sí? Amén. Hace unos meses hice una invitación y ¿sabe cuántos atendieron al llamado? 1. Estamos mal, hermanos, siendo sinceros, ¿sí? Y la invitación fue por más de un mes, cada semana, lo decía yo, 1 solamente. Necesitamos trabajar en eso, ¿verdad? Por eso Dios nos está llamando hoy, está atento a los llamados. Por un lado, llamado a la batalla, pero también hay un llamado que tú y yo esperamos, y es cuando suena la trompeta final, cuando Jesucristo viene. Y que tú y yo para ese día, hermano, estemos preparados, ¿sí? Estemos preparados, mis hermanos. Que no nos tome por sorpresa en el sentido que estemos flojos sin hacer nada, estemos dormidos. Que no nos pase eso, mis hermanos. Jesús dio varias parábolas, ¿verdad? Como el hecho de que venga el Señor y nos encuentre desocupados, fuera de su propósito, es terrible. Y ahí en la palabra usa esta expresión, ¿verdad? No sé si la has leído, y yo creo que te acuerdas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. A todos aquellos que no atendieron a los llamados y que no estuvieron listos para esa final trompeta, mi hermano, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, hermano. En todo esto a mí me bendice mucho el hecho de ver una persona aquí que daba ejemplo, Nehemías. Nehemías, hermanos, nos da ejemplo aquí en esta historia de que si había una crisis, la trompeta sonaba, el pueblo pronto se congregaba junto a este trompetista, ¿sí? Y sabes una cosa, si tú observas,
en el capítulo 4, donde estamos meditando hoy, quiero que veas dónde estaba el trompetista. Capítulo 4, verso 18. ¿Dónde estaba el trompetista? Capítulo 4, Nehemías, verso 18. ¿Dónde, hermano José? Junto a él, ¿verdad? Junto a Nehemías, ¿sí? Entonces Nehemías estaba cerca de este personaje, ¿verdad? Porque él era el primero que estaba ahí, hermano. Cuando el enemigo empezaba o tramaba algo, Nehemías estaba ahí cerca para pronto ya estar listo y esperar que la gente llegara, ¿sí? Aquí vemos ejemplo precioso, hermano, de liderazgo, ¿sí? Nehemías no se iba a esconder. Él estaba en la primera línea, ahí mismo en la muralla, donde fuera que había peligro, ahí estaba. La pregunta para ti, para mí esta tarde, hermano, ¿estamos atentos a la trompeta, al sonido de la trompeta? Piensa, ¿verdad? Ya dijimos algunos ejemplos para qué era la trompeta, ¿sí? Hoy nuestros sonidos de trompeta como iglesia local son invitaciones, llamados a orar, llamados a estudiar la palabra, llamados a los jueves de aplicación, ¿verdad? Cosas que hacemos como iglesia, hermano, ¿sí? Así otra vez, hermano, con que no venimos a las reuniones. Bueno, esos son los llamados, mis hermanos, esas son las invitaciones que tenemos como iglesia, ¿sí? Te seguimos amando y te seguiremos invitando, ¿sí? Esperamos que un día puedas estar con nosotros. Y que cuando la gran trompeta, la trompeta final, tú estés listo, ¿sí? Es nuestra oración. La siguiente cosa, ¿cómo vamos a enfrentar la oposición? Es con fe. Con fe, hermanos. Ahí en el verso 20, Nehemías le dice a la gente, miren, cuando suene la trompeta, reúnanse pronto. Pero algo que dice bien claro, nuestro Dios peleará por nosotros. Véalo otra vez, dice, voy a leerlo, verso 20. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Ya dice nosotros, ahí está Nehemías. Y luego dice y termina ahí, nuestro Dios peleará por nosotros. Esto no significa que los judíos no iban a luchar, sino que Dios los iba a ayudar en la lucha. Porque ellos estaban luchando por la causa de Dios. Era la voluntad de Dios que esta ciudad estuviera segura, que hubiera defensa, ¿sí? Lo hemos visto, hermano. ¿Verdad? Porque una cosa que a veces también sucede es que decimos, Dios peleará por nosotros y no hacemos nada, hermano. Hay algo que nos toca hacer y esta historia, si algo nos enseña, es prepararnos, poner defensa. ¿Qué estaban construyendo esta gente? Muros. ¿Y para qué son los muros? Para proteger, torres para vigilar, puertas para cerrar accesos. Entonces, Dios está también en ese asunto, hermano, ayudándonos en la lucha. Hay una parte que nosotros hacemos y hay otra que Él hace. Él pelea por nosotros, mis hermanos, ¿sí? Es interesante, hermano, esto, cómo Nehemías, siendo un siervo diligente de Dios, anima a la gente, ¿sí? Le dice, hermanos, con fe, ¿sí? Hermanos, como hombres y mujeres de fe, tú y yo debemos recordar que es Dios quien pelea por nosotros. Así como una ocasión David se enfrenta a un gigante, ¿te acuerdas? La historia está en 1 Samuel 17, 46 al 47. Pero algo que resalta ahí, David se enfrenta a un gigante, hermano, que humanamente es imposible, pero este David, una de las cosas clave que dicen, la batalla es del Señor, ¿sí? O sea, Dios dará la victoria, hermano. Pero David no se quedó ahí sentado, hermano. Tomó su lanza, tomó piedras y la aventó, ¿sí? Hoy tú y yo no estamos agarrando a gente a pedradas, ¿verdad? Eso no hacemos hoy, pero sí doblamos nuestras rodillas, mis hermanos, y clamamos, intercedemos. Sí, abrimos nuestra Biblia, leemos la palabra para recibir instrucción y enfrentar esas situaciones difíciles. Ayunamos, somos parte del cuerpo. Miren, Nehemías es otra vez ejemplo en esto. Nehemías no es un líder que usa a la gente para vivir una vida lujosa, ¿no?
Él mismo, mire, Nehemías mismo está poniendo su vida misma por la causa, ¿sí? Hermano, piensa esto, yo lo he dicho esto mucho, ¿cómo estamos orando? ¿Sí? ¿Cómo estamos luchando? ¿Luchamos solo por nosotros, por nuestra reputación, por nuestro bienestar? ¿O estamos luchando junto con nuestros hermanos y hermanas? Es algo bien bonito, hermano, como Nehemías nos enseña acá. Él se hace uno con el pueblo, está luchando con ellos. Y cuando él anima al pueblo, hermano, no los anima con historias de él. Si te fijas, él les habla de la grandeza de nuestro Dios. Porque él les dice, mire, nuestro Dios peleará por nosotros, ¿sí? Él no les dice, mi estrategia es la buena, no. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Y eso hay que recordárnoslo continuamente, hermano, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y vea usted ahí, por nosotros, no dice por ustedes o por mí, ¿sí? Ahí eso es clave, nosotros, eso, ¿quiénes somos nosotros? Todos, ¿verdad? Todos mis hermanos, todos, ¿sí? Nuestro Dios peleará por nosotros, ¿me ayudas a decirlo? Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Nehemías, les habla de la grandeza, de cómo Dios ha permitido a él llegar hasta Jerusalén, ¿verdad? Y en el capítulo 2 lo estudiamos. Nehemías les ha mostrado, les ha recordado cómo Dios desbarató el consejo de los malvados que venían y se oponían. Y ahora les dice, mire, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué aplica esto para ti y para mí? Mire, vamos a enfrentar la oposición con fe, ¿sí? ¿Amén? Como decía el hermano, creo hermano Daniel Oriente, con fe y muchas ganas, ¿sí? ¿Amén? Me gusta eso porque habla de fe, creemos en el Señor, pero también nosotros hacemos lo que nos toca, ¿sí? Mire, la palabra de Dios nos dice, usted conoce este texto muy bien, que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde ahí parte, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Amén. Porque dice, es necesario que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si usted y yo venimos a Dios, nos acercamos a Dios, hay que venir con fe, creer que Él es, que Él vive, ¿sí? Y que Él escucha. En la obra y en la lucha que tú y yo estamos enfrentando, mis hermanos y hermanas, se requiere de una fe firme, ¿sí? Una fe, hermano, en que Dios peleará por nosotros. Y nuestra fe, mi hermano, no es pasiva, es activa, ¿sí? Nuestra fe no es pasiva, es activa. Hay un texto que me gusta usar para esto, de una fe activa, no pasiva, y está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 al 23. Esto lo usamos en un estudio que llevamos en Ministerio de Alabanza hace algunos años. Pronto yo creo también lo van a retomar para la escuela que queremos o estamos orando para tener una vez más, escuela de música. Y este es importantísimo. Mire, Dios le ha prometido al pueblo de Judá que van a ser librados, que Él va a pelear por ellos, que Él les va a dar la victoria, ¿sí? Entonces esta gente creyó en Dios, creyó en esta promesa de que Dios pelearía por ellos, pero su fe no se quedó ahí, fue activa. ¿Cómo es esto? Mira, vamos a leer. Y había ido consejo con el pueblo, está hablando ahí, Josafat hizo esto, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Josafat hizo esto, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas. Y ellos mismos, dice que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros.
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno o cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Sí? Miren, Josafat y el pueblo de Judá no se quedaron sentados a ver cómo se mataban aquellos, ¿no? Para empezar, ellos no sabían cómo iba a obrar Dios, ¿sí? Entonces, esta gente creyó en Dios. Sí, Dios nos dará la victoria. Y empiezan ellos a marchar a donde está el enemigo. ¿Y qué hacen, hermano? Esto me encanta. Se ponen a alabar a Dios. Se ponen a exaltar a Dios. Y este canto, una ocasión, y vamos a retomarlo también en las caminatas de oración. Esto hacemos cuando vamos haciendo caminatas de oración. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sí? Y dice, tú ves la historia ahí, cuando esta gente empieza a alabar a Dios, el enemigo empieza a ser confundido y exterminado por completo, porque Dios peleó por ellos. Pero hubo un pueblo, hermano, que no se quedó manos cruzadas, se puso a alabar a Dios, a exaltar a Dios. ¿Sí? Esa es una fe activa, hermano, una fe que no está quieta, una fe que hace, ¿sí? Se pone en acción. La siguiente manera en cómo enfrentamos la oposición, en guardia. Hemos aprendido ya mucho de esto. Yo quiero leer un texto, Nueva Traducción Viviente. Bueno, de hecho este texto, versículo 21 y 22, en Traducción Viviente dice: trabajábamos desde temprano hasta la tarde. Es el 21. Desde la salida hasta la puesta del sol. Y a la mitad, y dice, y la mitad de los hombres estaban siempre en guardia. Siempre en guardia. Siempre en guardia. Nehemías entendió, hermano, que para esta obra que ellos estaban haciendo, para este enemigo que estaba continuo al acecho, él necesitaba gente que estuviera siempre en guardia. 4, versículo 9 de Nehemías, mira, ¿qué dice ahí? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías entendió, hermano, esto, y tú y yo tenemos que entender que debemos estar en guardia, ¿sí? Nehemías es otra vez ejemplo, hermano, porque si tú observas el texto 21, dice otra vez, nosotros pues trabajábamos en la obra. Nosotros, ¿verdad? Se incluye Nehemías ahí, y la mitad de ellos, dice, tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Nehemías estaba ahí trabajando con el pueblo en guardia, ¿sí? Esto es bien importante, hermano. Si tú quieres que tus hijos oren, si tú quieres que tus hijos lean la palabra, te tienen que ver orando, te tienen que ver leyendo la palabra, ¿sí? Si usted está dando una clase, si usted está liderando un ministerio, quieres que tu gente ore, lea la palabra, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Orar, leer la palabra, ¿sí? Sí, amén, hermanos. Tienen que ver el ejemplo en ti y en mí, ¿sí? Entonces cuando Nehemías le dice, mire, en el día trabajen en la obra y en la noche sirvan de centinelas, él ya les ha dado ejemplo, o les está dando ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es un liderazgo eficaz, hermano, uno que pone ejemplo, ¿sí? Él les decía ahí, miren, en versículo 22, de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Con la pala y con la espada. ¿Sí? Con la pala o la cuchara trabajando en la obra y con la espada lista para defender, ¿sí? Para atacar al enemigo, poner frente a la oposición. Mis hermanos, como cristianos, tú y yo también somos llamados a mantenernos siempre en guardia y trabajando en lo que Dios nos ha encomendado. Yo quiero que observes, tengo aquí varios textos, quiero que los veamos rápidamente y te invito, toma nota de ellos en casa, léelos de nuevo para que vean lo importante que es estar despiertos. 1 Pedro 5:8, conocidísimo este texto, dice, sed sobrios, ¿verdad? Y velad. Nos habla de estar en guardia, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar en guardia, dice ahí, sobrios, velando, ¿sí? Hay muchas cosas, hermano, que el mundo nos ofrece para embrutecernos o emborracharnos. La Biblia nos dice sobrios, ¿sí? Sobrios.
porque el tiempo, hermano, de la venida de nuestro Señor está cercano, ¿sí? Y el enemigo ahí está al acecho. Un poco de descuido, lo perdemos todo, hermano. Mateo 25, verso 13, ¿qué dice? Mire, Mateo 25, 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, mire, velar, estar despiertos, ¿sí? Otro más, Lucas 12, versículos 43 al 45. ¿Qué nos dice la Escritura? Hay mucho de esto, yo solo seleccioné algunos. Dice la Escritura, escucha: bienaventurado aquel siervo, aquel cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y si te fijas, está hablando del siervo prudente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, ¿sí? Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vamos a seguir leyendo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Te das cuenta qué horrible, hermano? Y si sigue la historia, dice, aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, hay que estar despiertos. Dios nos manda a través de su palabra a estar siempre alertas contra las fuerzas del mal, hermano. Y también nos manda a ir siempre bien armados. Así como Pablo lo instruye ahí en Efesios 6:17, debemos portar la armadura de Dios, ¿sí? Y en 6:17 dice: con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El autor de Hebreos también añade, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay cosas difíciles que no entiendes, que estás luchando de manera personal o de manera familiar. Mire, esa herramienta poderosísima, arma poderosísima, la palabra de Dios. Pero si la tenemos ahí guardada, hermano, si no la abrimos, si no la leemos, no la meditamos, por eso muchas veces, hermano, fracasamos y estamos siendo oprimidos continuamente por el enemigo. Ahora piensa lo siguiente, hermano: ¿estás ocupado en la obra que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás siempre en guardia? Mi pregunta hoy, hermano, y consideremos esto todos, mire, si Jesús viniera en este momento, piensa eso. Si Jesús viniera en este momento, o la otra, nos llamara a cuentas hoy, un momento a otro, perdemos la vida, a cualquiera nos puede pasar, hermano, ¿sí? ¿Te encontraría ocupado en su obra? ¿Te encontraría en guardia? ¿Te encontraría ocupado en las cosas del mundo o en su reino? ¿Te encontraría dormido, descuidado o despierto, en guardia, atento a su venida? Mis hermanos, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. ¿Te suena esto? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Más claro no puede ser esto, mi hermano, mi hermana. El Señor nos llama a estar despiertos, vestirnos del Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto me lleva al último tema: siempre vestidos, ¿sí? ¿Cómo vamos a enfrentar la oposición, mis hermanos? Siempre vestidos. Nehemías, hermano, es otra vez ejemplo de esto, ¿sí? Mira, piensa qué tan comprometido está este hombre. Quiero que piense lo siguiente: Nehemías era un servidor del rey de Babilonia, el imperio más grande en aquel tiempo, ¿sí? Entonces,
Tan solo piensa, ¿cómo se debería presentar una persona ante el rey? ¿Tú crees que alguien todo chamagoso, sucio, apestoso iba a ir frente al rey? ¿Sí o no, hermanos? No, mi hermano, tenía que ir bien limpiecito, ¿verdad? Bueno, o eso esperamos, ¿sí? Si usted y yo tuviéramos una audiencia con la presidenta, al menos nos bañábamos, ¿verdad? Si no tuviéramos ropa muy así de lujo, pues las mejorcitas, ¿verdad? La mejorcita camisa, pantalón, bueno, iríamos preparados, ¿verdad? Pues mire, Nehemías estaba acostumbrado a eso. Pero mire el verso 23, el compromiso, la magnitud del compromiso de este hombre. ¿Qué decía? Mire, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno, dice, solo se desnudaba solamente para bañarse. Yo no perdía la costumbre de bañarse, eso es bueno, ¿sí? Pero mire, esto nos habla de estar siempre listos, siempre preparados. Hace unos días que estuvimos también fuera, tuve la oportunidad de conocer a nuestro hermano Oscar López se llama. Él está sirviendo en el estado Guerrero. Dios está haciendo cosas muy lindas allá, hermano, y hay transformación, ¿sí? Él llegó de Ciudad de México como misionero a este pueblo donde él está ahora. Ya es una iglesia establecida, una iglesia que crece y está bendiciendo a muchas naciones. Pero algo bien interesante de los cambios que produce el evangelio, hermano, ¿sí? Dice que su iglesia, ellos siempre se esforzaron por la excelencia, tener lugar bonito, lugar limpio, ¿sí? Y dice que mucha gente de alrededor no quería ir a esa iglesia porque son unos presumidos, porque veían bien limpiecito, bien arregladito, todo dentro de las posibilidades, pues lo mejor posible. Y dice, y luego la gente que va puro de corbata, puro guapo, puro con ropa muy, muy bonita. No, esa iglesia, dice, es para ricos. Pero ¿sabe qué? El hermano contaba el testimonio, ¿sí? Cuando llegó él, no era así, ¿sí? Y no es que su iglesia sea de ricos, no. Es una iglesia que conoció a Jesucristo y hasta su manera de vestir, su manera de vida cambió. Y el hermano da testimonio, los que no se bañaban, ya se bañan, gloria a Dios. Hasta eso cambia, hermano, ¿sí? ¿Sí? Porque tú y yo sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y si vamos a llevar el evangelio allá, hermano, yo creo que podemos esforzarnos para que nuestro cuerpo, nuestra presencia, sea agradable para el que nos va a escuchar, ¿verdad? Amén. Aquí no estamos hablando de que vamos a comprar vestidos caros, ropa cara, no. ¿Sí? Esto es hermoso, hermano, lo que es el poder del evangelio. Cambia, transforma vidas, ¿sí? Cambia aún esos hábitos de suciedad, ¿sí? ¿Tampoco no se siente bien a gusto cuando uno se baña? ¿Sí? Le iba a decir, pregúntele a su hermano si se bañó, pero no, eso no hagamos. Siempre vestidos, mis hermanos, siempre vestidos, ¿sí, amén? Mire, como seguidores y colaboradores de Jesucristo, tenemos que estar vestidos, ¿verdad? Hemos hablado de la armadura, por ejemplo. Entonces, podemos pensar, yo anotaba aquí dos cosas. Cuando la Biblia nos dice que nos vistamos, habla de dos cosas principalmente, ¿sí? Por un lado, dice, nos vistamos para la obra, lo que vamos a trabajar, ¿sí? Pero por otro lado también nos dice que nos vistamos para la lucha, ¿verdad? Por eso estas dos cosas bien importantes. Estamos trabajando en la obra, pero también estamos luchando. Estamos con la pala y estamos con la espada, ¿sí? Necesitamos estar preparados para ambos escenarios, ¿sí? Y yo quiero que veas textos que te van a hablar de estar vestidos para la obra, primeramente, ¿sí? Vestidos para la obra. Romanos 13:14. Vamos rápido, estamos ya terminando. Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice la Escritura, escucha, mira, andemos como de día. Este texto ya lo vimos hace rato. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y las lascivias, no en contienda y envidia. Sino, verso 14, yo leí el 13, perdónenme. Sino dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, vestíos del Señor Jesucristo.
Vamos a ver más, mire, Efesios 4:24, ¿cómo nos dice que nos vistamos? Efesios 4:24, dice la Escritura, escucha esto, mire, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viernes pasado también meditamos en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Pablo usa el término nuevo hombre, pues también ahí dice vestíos del nuevo hombre, ¿sí? Nuestras costumbres, palabras o maneras, aún vestimenta puede ser también, ya no es el mismo, hermano. Ahora vivimos honestamente, decentemente, siempre considerando una pregunta que meditábamos el viernes. Señor, ¿cómo esto que hago te glorifica? Piensa, hermano, cada día, yo te invito a hagas esto, un ejercicio de tu vida. Cada vez que vistes, dile, Señor, ¿cómo esta vestimenta el día de hoy te glorifica? Cada vez que vas a ir a emprender un nuevo negocio o trabajo, Señor, ¿cómo es que este trabajo que yo hago hoy te glorifica? Y si el Señor, hermano, le hace ver que eso no le glorifica, pues seamos humildes y obedientes para corregirlo, ¿sí? Cada cosa que hagamos, mi hermano, esto, Señor, que voy a consumir, te glorifica. Esto que voy a hablar, te glorifica. Esto en lo que voy a participar, te glorifica. Eso es vestirse de Cristo, hermano. Es decir, quiero que todo mi ser glorifique a mi Señor. Colosenses 3:12 al 14. Colosenses 3:12 al 14. Escuche esto, mire. Nos estamos vistiendo para la obra, para el trabajo que Dios nos pide. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esta vestidura, hermano, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En el curso de discipulado estudiamos semanas pasadas el perdón. Hay que vestirnos de perdón, ¿sí? Perdonando. Hay que vestirnos de amor, amando, ¿sí? Ese es el tipo de vestimenta que tú y yo debemos usar para servir. ¿Cómo ves, mi hermano? Que no usemos la vestimenta del fariseo, ¿sí? Esa vestimenta hay que dejarla, hermano. No nos queda, ¿sí? Amén. No nos queda eso. Hay que amar, hay que tener misericordia, ¿sí? De eso nos habla aquí. Hay que vivir en santidad, honrando siempre a nuestro Señor. La segunda vestimenta o uso de vestirnos en la Biblia es que nos vistamos la armadura de Dios, ¿verdad? Lo voy a poner ahí, el texto lo has oído. Pero dice que vistamos la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante esta lucha que tú y yo enfrentamos todos los días, hermano. Mis hermanos, se requiere diligencia para estar siempre vestidos. Se requiere diligencia, lo voy a decir otra vez, se requiere diligencia para estar siempre vestidos. Porque es fácil, hermano, es fácil seguir la corriente. Es fácil, hermano, decir, ay, hermano, ¿para qué batallo? Que lo hagan otros, ¿sí? Que otros hagan la obra. Pues es que si ya hay un pastor, pues que le eche ganas. Que otros nos protejan, que otros oren por mí. Y usted no está orando por otros. Acuérdese otra vez, la obra y la lucha es trabajo de todos, mis hermanos. Todos debemos estar involucrados. Y finalmente, escucha esto, al final de nuestros días, cada uno, mi hermano, mi hermana, daremos cuenta a Dios de lo que hicimos. Dios nos concedió algo, mi hermano. Y si usted hoy no sabe qué don, ministerio Dios le ha dado, póngase a orar, Dios le va a mostrar. Porque viene ese día en que Dios nos va a pedir cuenta, ¿qué hiciste con lo que te dijo? Que tú y yo vamos, Señor, me diste esto y mira, aquí está el fruto, gloria a Dios, ¿sí? Yo quiero llegar así a la presencia de Dios, mi hermano. Y oremos unos por los otros, que todos lleguemos así. Señor, aquí está el fruto de lo que tú me diste.
La pregunta, hermano, y cierro esto, ¿estás siempre vestido? Voy a leer la conclusión. Dice: los cristianos bien preparados y vigilantes dedican tiempo para leer y meditar diariamente la palabra de Dios. Esto lo comenta el hermano John, lo comentaba hermano John MacArthur. Y todo soldado, o como todo soldado bien entrenado, los creyentes en Cristo también se mantienen en estrecho contacto con el comandante en jefe, Jesucristo. Mira, hermano, como buen soldado, como buen siervo de Jesucristo, tú y yo debemos estar en continuo acercamiento a la palabra de Dios para saber las instrucciones de nuestro jefe, de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a su palabra, somos ministrados. Ok, ¿qué más debemos hacer? Orar, ¿sí? Cuando tú y yo oramos, estamos en atenta y dispuesta comunicación con nuestro Señor, ¿sí? Y conforme Él nos dice que hagamos, pues obedecemos. Ese es un soldado exitoso, hermano. ¿Sí o no, hermano Francisco? Un soldado eficiente que sube rangos es uno que se somete, que es obediente, ¿verdad? A las instrucciones de los jefes, ¿sí? De otra manera, ¿qué hacen? Pues corren, ¿verdad? Y vaya que hay castigo fuerte ahí, ¿verdad? Los desobedientes. Hermano, Dios es tremendamente misericordioso para con nosotros, que aún siendo desobedientes, hoy nos dice: despertemos, ¿sí? Levantémonos, ¿sí? Mis hermanos, la analogía militar, de hecho, es pertinente, decía este autor, porque todos como cristianos vivimos en un campo de batalla donde el enemigo constantemente intenta destruirnos. Por lo tanto, mis hermanos, hermanas, debemos estar siempre sobrios, velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice: resistamos firmes en la fe. Mire, la fe, sabiendo que nuestros mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La lucha que tú y yo enfrentamos espiritual aquí en Guadalajara, la enfrentan nuestros hermanos allá en la India, en Turquía, en Nepal, ¿sí? Por eso necesitamos estar atentos al sonido de la trompeta, los llamados, las invitaciones a ser parte. Esté atento para que cuando esa final trompeta suene, mi hermano, estemos listos para irnos con el Señor. ¿Estás ocupado en la obra de Dios y siempre en guardia, mi hermano? Si el Señor Jesús llegara en este momento, te llamara a cuentas, ¿te encontraría ocupado en su obra? ¿Te encontraría en guardia? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe el día de hoy? ¿Pasiva que otros, en lugar de tú ser parte también? ¿Cómo está tu vestimenta? ¿La dejas o te la ponen, la quitas? ¿Estás así? Quiero cerrar con este texto que hace 15 días ustedes escucharon. Yo lo escuché más tarde. Pero es lo mismo, hermano. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Es hora, o es ya hora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Y aquí no está hablando del día que aceptaste al Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la salvación final, cuando nos iremos a la presencia del Señor. Fuimos salvos el día que conocimos a Cristo. Es primer momento de salvación. Estamos siendo salvados cada día, poco no, tanto peligro tenemos. Pero hay una salvación final, la cual todos esperamos, que es cuando Jesucristo viene por nosotros. Mi hermano, ese día cada vez es más cerca. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso nos dice el Señor, hermano, hoy. ¿Qué te parece si nos preparamos y estamos a cuentas hoy? Amén. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojitos, mi hermano, mi hermana, y piensen en lo que hoy hemos meditado. ¿Cómo está cada una de estas, o cómo estamos en cada uno de estos puntos, verdad? ¿Estamos atentos? ¿Estamos
viviendo con una fe activa, estamos en guardia, estamos vestidos. Hoy, Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de venir delante de ti en oración después de escuchar este mensaje. Si hoy nos concedes la vida es porque algo hay que hacer todavía. Gracias, Dios, porque tu palabra nos instruye para ser efectivos en la obra y en la lucha que enfrentamos cada día. Gracias, Dios, porque hoy nos exhortas a levantarnos, a estar atentos, con fe, en guardia, siempre vestidos. Y gracias, Dios, por este recordatorio una vez más de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y de que nosotros debemos estar preparados. Y el momento es ahora, hermano. Es hora ya de levantarnos. Yo quisiera invitarlo que medite cómo ha sido su caminar en estos días, en los últimos meses, los últimos años. Piense, hermano, ¿cuál ha sido su caminar? Yo le invito a que hagamos lo que hacemos cada semana, reconocer que no hemos hecho bien. Si bien en cosas hemos crecido, hay áreas, yo creo, en las cuales no hemos sido del todo obedientes. Y hoy es día, hermano, de decirle al Señor: Señor, he sido un desobediente. Y digámosle: Señor, perdóname, límpiame. Hermano, este texto debe ser algo que tú y yo recordemos cada día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto, hermano, debes saberlo de memoria, debes tenerlo presente con la confianza de que aún hay tiempo y la hora es, hermano. Reconozcamos juntos y digámosle: Señor, reconocemos que hemos fallado, que hemos aún estado hasta dormidos, ocupados en las cosas de este mundo. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Hermano, y si el Espíritu de Dios le pone algo en específico, yo le invito, no lo neguemos y digamos: sí, Señor, eso he hecho, perdóname. Quisiera darle un tiempo, hermano, para que reconozca esto. Conforme lo hace, piense en esto, diga: sí, lo confieso, he pecado, te pido perdón, Dios, y creo que la sangre de Cristo me limpia. Esas dos cosas vamos haciendo ahora, hermano. De tiempo para esto. Pide, el Espíritu Santo revela. En la mañana orábamos. Que Dios nos examine. Si hay camino de perdición, si hay camino corrupto, hermano, digámosle al Señor: Señor, guíame por el camino eterno. Señor, examina lo profundo de nuestros corazones y revela aquello que no te agrada en esta tarde, oh Dios. Y Señor, que cada uno seamos obedientes, prontos para reconocerlo, arrepentirnos y corregir el curso. Hoy creemos, Jesucristo, que tu sangre es preciosa, que nos limpia de toda maldad. Señor, hoy acudimos a ti, Señor, reconociendo que hay faltas que necesitan ser lavadas. Nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y creemos que Jesucristo moriste por nuestros pecados y que resucitaste, que vives. Y nuestra fe es válida. Creemos en ti, Jesús. Dígale al Señor Jesús, hermano: Jesús, tú eres mi Señor, mi único y suficiente Señor y Salvador. Viviremos para ti, Jesús, atentos al sonido de la trompeta, con fe, en guardia y siempre vestidos. Señor, gracias por tu palabra hoy, Señor. Glorifícate en cada corazón, Señor. Y gracias, Dios, porque tú despiertas a un pueblo que intercede, que clama, un pueblo que conoce tu palabra, un pueblo que proclama tu palabra con su misma vida, con su testimonio. En el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya.